Buenos días, hermana. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Gracias por la oportunidad de poder compartir su palabra. Vamos a orar ya. Mi Dios amado Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos has dado. Gracias, Señor, por poder abrir nuestros ojos y poder experimentar tu misericordia, Señor. Poder ver tu creación, Señor. Gracias, mi Dios. Bendiga este tiempo. Danos de tu sabiduría para poder aprender juntos, Señor. Sea usted guiándonos, mi Dios. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, estábamos viendo un versículo de memoria de esta semana y de hoy, martes 26 de marzo del 2024. Estábamos viendo el versículo de memoria, Jeremías 9, 23 y 24. Esperemos que para el sábado ya esté listo en nuestra mente, que lo podamos haber memorizado completamente. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces recordemos que ese es nuestro versículo y nuestro tema, que estamos hablando acerca del conocimiento de Dios. Hemos visto los beneficios de conocer a Dios y gracias porque Dios nos permite, ¿verdad?, tener esos beneficios de entendimiento, confianza, fortaleza espiritual y de perseverancia. Entonces, oremos que Dios fortalezca más estos beneficios y poderlos aplicar, ¿verdad?, a nuestras vidas. También hoy vamos a ver en esta mañana, ya vimos los beneficios, ¿verdad?, de conocer. Ahora vamos a ver los peligros de no conocer. Muchos dicen, no, pero ok, Dios no es tan malo, ¿no?, como para que me castigue. Dios no es malo. Dios, de hecho, no es malo. Dios, dice la Biblia, bueno y recto es Jehová, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en Él, pero Él es un Dios recto, es un Dios justo, ¿verdad?, que también nos dice la Biblia que no dará por inocente al culpable. Entonces vamos a ver los peligros de no conocer a Dios. Así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también muchas, ¿verdad?, que no pueden ser considerados en detalles, ¿verdad?, pero sí son muchas. La palabra devastadora, ¿verdad? Un peligro sabemos que es una advertencia, algo que va a suceder, obviamente que no es bueno, es algo que va a tener una consecuencia de dolor, una consecuencia de llanto, de amargura. Sabemos que eso es un peligro. Por ejemplo, cuando vas en un lugar y dices peligro, ves la palabra, ¿no?, en este caso que dice peligro, sabes que por ahí no, ni siquiera tienes que tentarte en querer ver, en querer, porque puede suceder algo. Si estás en un deslizamiento de tierra y está la palabra peligro, tú llegas a mirar y por tu necedad puedes caer, ¿no?, y puede suceder algo. Y así, hermana, en cualquier parte donde vayamos siempre vemos la palabra peligro. Entonces, estos peligros son advertencias, hermana. Y también dice las devastadoras consecuencias, hermana, como cuando ocurre un catástrofe, algo, y dice, esa ciudad quedó devastada. O sea, tú te puedes, si has visitado aquel lugar, tú puedes imaginar un lugar lindo, hermoso, pero llegas y dices, no, ya no está igual. Digamos, pasó una catástrofe y quedó en ruinas, ¿verdad? Es algo como cuando dice devastadora, o sea, no, algo que en tu mente tal vez no puedes considerar cómo quedó. Imagínate un terremoto, un tsunami, ciclones que normalmente siempre pasan también en los Estados Unidos, en diferentes lugares, ¿verdad? Guerras, ¿verdad? Ciudades que quedan totalmente devastadas. Entonces, o sea, eso es como para tener la idea de la magnitud, ¿verdad?, de lo que nos puede llegar a ocurrir cuando no conocemos a Dios, ¿verdad? Cuando no conocemos cómo está nuestra vida, tal vez en lo espiritual, una vida amargada,
una vida de enojo, una vida de señalando, criticando y haciendo tantas cosas, ¿no? que a Dios no le agrada. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿verdad? ¿Cuáles son esos peligros de no conocer a Dios? Y las Escrituras nos mencionan, hermanas, cuáles pueden ser estos peligros. Uno de ellos, por ejemplo, en Salmos 50:21, podemos decir qué error cometieron los israelitas en su concepto de ver a Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que ellos, el error que cometieron? Y en Salmo 50:21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, el Señor siempre va a sacar a la luz lo que no estamos haciendo bien delante de Él. Y uno de sus peligros es hacerse una réplica de Dios a nuestra imagen. Una réplica sabemos que es algo igual, ¿verdad? Acá he aprendido que siempre hay cosas como que más de réplica, o sea, digamos así un zapato, algo. Y tú dices, pero tiene todas las características igualitos, son igualitos, digamos un zapato de marca o lo que sea, ¿no? Es igualito, sí, es original, parece, pero ya cuando vas a profundidad hay un detallito que dices, no, esto no es igual, no. Ya por ahí le ves por ahí algo así que tiene algo allá y dices, no, esto no es igual. Y eso es una réplica, hermana, y es un peligro de no conocer a Dios, es hacernos, dice, una réplica de Dios a nuestra imagen. El considerar, el crear en nuestra mente un Dios, ¿verdad? Tal vez cuando nosotros estamos, cuando fallamos, ¿verdad? Cuando no estamos haciendo lo correcto y lo recto delante de Dios, pero decimos, pero Dios no es tan malo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, sí, pero Dios no es tan malo como para que me castigue. Yo no creo que esté haciendo tan mal. Y porque Dios es bueno, entonces no estamos haciendo una réplica de un Dios supernatural y súper bueno, como que no va a dar la disciplina que merecemos, ¿no? Entonces, cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre resulta en un juicio de Dios cuando queremos nosotros pensar y hacernos nuestra propia idea acerca de Dios. Así, yo sé que Dios me puede castigar, pero yo le voy a pedir perdón a Dios. Yo voy a cambiar. Y el yo, hermana, sabemos que nunca va a funcionar porque es Dios el que tiene que hacer la obra en nosotros. Pero cuando nos queremos hacer una réplica de Él, siempre vamos a buscar excusas, vamos a buscar como aquel árbol con ramas, queriéndonos agarrar de una de ellas para poder justificarnos. Y Dios dice, ¿verdad? Como acabamos de leer en el Salmo 50:21, estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, no es que Dios, ya está bien, es un Dios permisivo, un Dios. Muchos dicen, Dios, es que Dios es tolerante, hermana. Tolerar es permitir. Y permitir, muchas veces no sabes si estás permitiendo pecados. Y Dios jamás va a permitir un pecado en todo el transcurso de que podemos ver desde la creación. Él jamás, siempre fue cuando lo vimos y sabemos que es un Dios justo. Y yo he callado, dice, pensabas de cierto, serías como yo, de cierto, sería yo como tú. O sea, ni siquiera le damos ese honor a Dios, sino que lo ponemos igual que nosotros. Pero te reprenderé, dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Va a mostrar lo que estás mal. Entonces, hermana, ese es un peligro cuando no conocemos a Dios. Creamos en nuestra mente un Dios igual que nosotros. Pensamos que podemos, de hecho, Él es superior en todo.
¿verdad? Sabemos que es un Padre amoroso, ¿verdad? Cuando ya somos sus hijos, llegamos a entender que es nuestro Padre Celestial y podemos, y claro que sus principios de clama a mí, yo te responderé, y no os afanéis. Claro, tenemos esa libertad como hijos hacia su Padre, pero no es un Dios igual a nosotros. Y dice, también otro peligro de no conocer a Dios es la falsa adoración que podemos dar. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en Juan 4:22, ¿verdad? Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, el pueblo estaba adorando, entre comillas, a Dios, pero no era la adoración que Dios quería que le den, no era la manera correcta como Dios quería. Jesús le dijo esto, ¿por qué? Porque no estaban dando una correcta adoración a Él y hacia el Padre. Estaban tal vez inducidos, ¿verdad?, por los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Estaban inducidos a hacer cosas que ellos en su pensamiento humano, pero no era como Dios quería que sea. Entonces la idolatría, hermanas, cuando dice vosotros adoráis lo que no sabéis, la idolatría tiene lugar cada vez que adoramos a algo o a alguien que no sea Dios, ¿verdad? Cuando ponemos, siempre podemos definir a esto de la idolatría, cuando ponemos en primer lugar algo o algo o alguien, perdón, que no sea Dios. Cuando le damos el primer lugar a nuestro trabajo, le damos el primer lugar, ¿verdad?, a nuestras labores, le damos el primer lugar a los que tienen hijos, a sus hijos, muchas veces puede ser le den el primer lugar a los esposos también, ¿verdad? Y Dios en segundo lugar, ahí ya estás adorando y poniendo en primer lugar a algo o a alguien que no sea Dios. Muchos ponen en primer lugar el fútbol, otros los afanes de este mundo, ¿verdad? Pero es que voy a pedir perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Pero ya estás haciendo una falsa adoración y ese es un peligro. Cuando tú no conoces a Dios, pones otras cosas en primer lugar que no sea Dios. Entonces, cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican como cristianos están sujetos a este error. ¿A cuál error? A la adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. Hoy por hoy, muchos aún cristianos se desesperan, ¿verdad? Digamos así, hoy día es domingo, pero juega, digamos, la selección de su país o el equipo favorito de su país, de su localidad, ¿verdad? Y no voy a la iglesia porque el partido es a las 12 del día, no voy a la iglesia porque va a ocurrir esto. Entonces no va. Ahí, hermana, ya pusiste en primer lugar las cosas del mundo y no pusiste a Dios. Y luego dices, yo amo a Dios, yo temo a Dios y yo adoro a Dios, pero eso es una falsa adoración. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, no me estás dando la adoración que yo debo tener. Entonces, este es un peligro también, hermana, cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, cuando no estamos en el conocimiento de Dios. Y recordemos, como decíamos en la parte de la introducción, ni tampoco estamos dándole a conocer, ni conocemos su voluntad. Entonces, también, ¿qué ocurre cuando no conocemos a Dios? Hay incredulidad o falta. Recuerda que uno de los beneficios era confianza o fe. Pero, ¿qué ocurre cuando no estamos conociendo a Dios? Hay incredulidad o falta de confianza. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sabemos, hermanas, que tal vez este texto aplica directamente a la predicación del Evangelio, pero tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. Porque ¿cómo alguien, nos podemos preguntar, cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? ¿Cómo alguien? Por eso dice, ¿y cómo invocarán? ¿Y cómo creerán si no conocen a Dios? No hay quien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué gente no cree? Los que están en el mundo, porque tienen este peligro de incredulidad
o falta de confianza porque nadie les ha enseñado. Entonces no conocen al Dios como deben conocer. Y esto se aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación. Sabemos que cuando te presentan el Evangelio y Dios obra por medio de su Espíritu Santo, tu corazón es movido y crees en Él, ¿verdad? Entonces por eso dice, no solo aplica la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como ya aprendimos, recuerda en el Salmos 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. ¿Quieres confiar más en Él? ¿No quieres que haya este peligro de incredulidad? Entonces tienes que conocer más de Él, más de lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces recuerda que ese es un peligro. Cuando tú no conoces a Dios, inmediatamente va a venir en ti la desconfianza, los temores, las angustias, las desesperaciones. ¿Y dónde está Dios? Y tanto que he aprendido de Dios. Y has aprendido en tus conocimientos y en tus fuerzas y a tu manera. Y como decimos en los peligros anteriores, haciéndote una réplica de Dios, que no es Dios verdaderamente. Estás haciendo una falsa adoración. Y luego cuando viene el tercer punto de incredulidad, ahí es cuando viene el, como decimos, el ay, el lloro. Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque realmente no estás conociendo a Dios como Dios quiere que le conozcamos. Recuerda que ese es un peligro también. Otro peligro es una visión o concepto indiferente, apática del pecado. Mucha gente, hermanas, no, pero lo que yo estoy haciendo está bien. O sea, ni siquiera tienes el discernimiento de lo bueno o lo malo cuando no conoces a Dios y piensas que todo lo que haces está bien, ¿verdad? Y no, ¿por qué me dicen eso si yo estoy bien? Y pueden actuar de una manera orgullosa también. Entonces en 1 Corintios 15:34 el apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corintio porque algunos de los que profesaban ser creyentes, entre ellos, no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. En 1 Corintios 15:34. Vamos a ver. Primera de Corintios 15:34 nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, velad debidamente y no pequéis. Entonces, ¿por qué tienen una visión indiferente o apática al pecado? Porque no están velando debidamente, no están atentos, no están en las cosas que Dios quiere que nosotros estemos. Jesús cuando oraba con sus discípulos, ¿verdad? Cuando él estaba orando y los discípulos estaban y le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Esta carne tan débil muchas veces tiene sueño, muchas veces está tan animada y a veces no está animada, y cuando no está animada nos dejamos llevar por la carne, ¿no? Entonces la visión indiferente o apática del pecado es porque no estás velando de bien. Está bien lo que digo, está bien lo que pienso, es mi opinión. Y muchos dicen, es que es mi humilde opinión, yo pienso así, nadie lo va a quitar, hermano. Pero eso es un peligro, porque no conoce realmente a Dios. Las traducciones inglesas de este versículo dicen, ¿verdad? Become sober, mindet. Sean de una mentalidad sobria. Cuando dicen no están velando debidamente. Pero este mandato, velar debidamente, también puede ser traducido como sean sobrios o despiértense de su sopor etílico o embriaguez, ¿verdad? Imagínate, cuando no estás velando debidamente es como aquel borracho que anda ahí tambaleante, tambaleante, tambaleante. Déjenme, no me digan nada, déjenme. Así, hermanas, cuando no estás velando debidamente.
puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos o embriagados, dice, con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es una vida, ¿verdad?, que no tiene fruto. Entonces, ¿por qué tienes una visión indiferente o apática al pecado? Porque no estás velando debidamente y eso es un peligro. También, ¿por qué? Porque ellos estaban pecando. Dice, velad debidamente y no pequéis. Primero no estás velando, luego estás en pecado y no quieres reconocer que estás en pecado, ¿no? A veces decimos, no, yo estoy bien delante. El término pecado traduce una palabra griega, amartano, que significa errar el blanco. Debido a que erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios, ¿cuál es esa naturaleza? Que Él es justo. También erraron el blanco con respecto a cómo debían vivir delante de Él. O sea, cómo vivir delante de Él justamente, como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo vamos a saber si ignoramos las cosas de Dios, si ignoramos la palabra de Él? Entonces, hermana, debemos tener mucho cuidado con estos peligros. Cuando no conocemos a Dios, somos indiferentes al pecado. Pensamos que todo está bien, llevo una vida bien. No creo que esté mal. Están exagerando en lo que me están diciendo. Entonces, esos son peligros, hermana. El otro peligro, ¿verdad?, de no conocer a Dios es la iniquidad, vivir sin ley. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o su voluntad. Imagínate vivir en el país donde vivimos y no respetar las leyes y decir, yo soy cristiana, entonces todas las leyes me tienen que favorecer, en caso de las que manejan, pueden pasarse la luz verde del semáforo, el policía te para y no tienes que obedecer porque muchos dicen, como yo no soy, es que eso es autoridades humanas, mi autoridad es directa de Dios. Entonces, no, hermana, no tiene nada que ver con eso. Eso es ignorancia, ¿no?, hacia la palabra de Dios. No estás conociéndolo a Dios como debes conocer. Y luego viene justamente eso. Dice, esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Verdad? No conozco a Dios, entonces estoy fuera de lo que Dios me dio. Muchos dicen, prefiero no conocer la palabra de Dios porque después sé lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada y luego tengo que someterme. Pero hermana, ese es un peligro porque un día vamos a estar delante del Señor y dice la Biblia que vamos a dar cuentas. Y si no tienes un conocimiento de Él, un día como dice, ahí vamos a estar avergonzados delante de Él. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras, donde hay ignorancia de la naturaleza y la ley de Dios. La gente se desenfrena, hace sus propias pasiones, acceden a lo que piensan, lo que está en su corazón, está en su mente, lo quieren llevar a la práctica. Porque le decía a las hermanas, ¿por qué muchos violadores? ¿Por qué hoy por hoy la famosa ideología de género? Gente está en sus pasiones desenfrenándose, hermanas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque están ignorando las cosas de Dios y dan cavidad a todo lo que ellos desean, todo lo que su carne desea. Entonces, eso, hermana, es lo que dice cuando dice iniquidad. Y sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra desenfrena o desenfrenarse traduce un vocablo hebreo que significa soltarse de una restricción o actuar como un líder. Te sueltas a tus pasiones. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como sus propios líderes.
A mí nadie me va a tener que decir lo que yo tengo que hacer. Dios, muchos, aquellos ateos, ni siquiera, ¿verdad?, quieren mencionar el nombre de Dios. Tanto llega así la maldad, ¿verdad?, y la ignorancia de las personas cuando no tienen el conocimiento de Dios. Y encontramos, dice, un claro ejemplo de esto en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Eso, hermanos, es cuando no hay un conocimiento de Dios. Cada persona quiere hacer lo que quiere. Cada persona opina lo que quiere. Cada persona hace lo que quiere, porque no hay un conocimiento verdadero y profundo, y como hemos estado aprendiendo, un conocimiento de su voluntad hacia nosotros. No hay un conocimiento, por esa razón dan cavidad a sus propias emociones, a sus propios deseos carnales. Entonces, hermana, este es otro peligro. Hemos visto hasta ahora 5 peligros. El primero, ¿verdad?, cuando nacemos un peligro de no conocer a Dios, es hacernos una réplica de Dios a nuestra propia imagen, crear un Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, Dios no está mal, Dios no creo que me castigue, Dios es bueno, y hacer cosas que van en contra de su voluntad. También la falsa adoración, la incredulidad, la falta de confianza, una visión indiferente al pecado, apática, ¿verdad? Estoy bien. No creo que eso sea pecado, no creo que eso sea tan malo, ¿verdad?, cuando la Biblia nos está diciendo que eso está mal. También una consecuencia, ¿verdad?, un peligro de no conocer a Dios es la iniquidad, vivir, ¿verdad?, en nuestros propios deseos, en el desenfreno. Y también ¿cuál es un peligro de no conocer a Dios? Es que un día va a haber ese juicio divino y destrucción también. Un día vamos a estar delante del Señor. La consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios, por ejemplo, está en Oseas 4:6. Esa es la consecuencia, hermana, más allá de un Dios falso en nuestra mente, de vivir como Dios quiere, de ser indiferentes, apáticas al pecado, pero es que un día vamos a estar delante de Él también, que hay un juicio esperando por nosotros. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Como en Gálatas, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿no? Entonces, un día vamos a estar delante de Él, y una de las consecuencias, y que deberíamos temer si no estamos en el conocimiento de Dios, es que un día vamos a estar, ¿verdad?, delante de Él. ¿Para qué? En este caso aquí, hacia el pueblo de Israel, era ¿para qué? Para juicio y destrucción, ¿verdad? Para eso, ¿por qué? Porque les faltó conocimiento, porque desechaban sus profetas del Señor, ¿verdad? Desechaban en este caso la ley de Dios, no querían someterse. Y es lo mismo, hermana, que nos pasa. No estamos obviamente dentro de esta ley de Israel, estamos bajo la gracia de Dios, pero las consecuencias al final siempre van a ser iguales, y siempre Dios va a estar allí. ¿Para qué? En este caso, a Israel, para dar el juicio que merecía. Y en este caso nosotros como hijos de Él, si no estamos en ese conocimiento de Él, también van a haber esas consecuencias hacia nosotros. Entonces, hermana, ¿qué nos enseña este pasaje de Oseas 4:6? En que la falta del conocimiento destruye, en este caso, a las personas. Destruye a las personas, y podemos decir que también no recibimos esos beneficios de Dios, esos beneficios hermosos de entendimiento, de gracia, de amor que aprendimos, sino que
hay consecuencias, ¿verdad? La falta de conocimiento de Dios es devastadora, conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y finalmente la destrucción de individuos y sociedades. Nuestra ignorancia de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras, hermana. Siembras, hermana, hoy. Y, por ejemplo, si familias no están sembrando la palabra de Dios en los corazones de los niños, ¿qué serán de esos niños cuando crezcan y aquella generación de sus padres muera? Va a ser una generación que no conoce a Dios, una generación que va a estar amargados contra Dios, una generación que va a decir, yo no quiero saber nada de Dios, ya lo veía mis padres, lo veía mi mamá, no quiero saber nada de esto, ¿verdad? Incluso, hermana, la falta de conocimiento de ahora que podemos tener también son consecuencias para generaciones futuras. Entonces, hermana, aprendamos más del conocimiento de Dios, involucrémonos más aprendiendo cada día. Yo sé que muchos lo hacemos, muchos lo hacen, pero lleguemos a ese conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él, hacia Él, a la persona de Él, no solamente en sus atributos, en sus cualidades de wow, cómo es Dios, sino a la profundidad que Él quiere que nosotros le conozcamos. Y la ira, hermana, la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. Es importante notar que el hombre no es una víctima. La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios, porque claramente nos dice en Romanos 1:30, ¿verdad? Y es hostil, a su ley. Es debido a su impiedad e injusticia que el hombre rechaza, ignora e incluso restringe la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. Hermanas, ¿por qué la gente rechaza a Dios? Porque es la naturaleza. ¿Qué nos dice en Romanos 3? No hay quien entienda, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, sino es Dios quien te trae y cambia esa mente, ese corazón y obra por medio de su Espíritu Santo. Solamente en esa verdadera obra y en esa profundidad de obra es que tú vas a llegar cuando entiendes, vas a llegar a tener y a querer más el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no practican la verdad. ¿Quiénes aquellos que no practican? Aquellos que no han sido llamados de Dios, que no han sido escogidos de Dios y están en sus propios entendimientos, en sus propios razonamientos, en sus propios conocimientos, y como sabemos que esos conocimientos son errados porque no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermana, recordemos estos peligros de no conocer a Dios y en la medida que podamos, oremos, Señor, ayúdame a adorarte como tú quieres que te adore, a no hacerme una réplica de ti y a justificarme o a ser apática al pecado, no. Ayúdame a vivir rectamente delante de ti. Es lo que Dios quiere hacia cada uno de nosotros. Gracias, hermanas. Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra también.